No dije ni una palabra cuando me entregaron esa notificación de desalojo. Simplemente deslicé la escritura de derechos de agua de 1923 sobre la mesa y observé cómo 35 mansiones se convirtieron en propiedad frente al lago. La JOA de Willow Springs Estates pensó que podían robar la finca de mi abuelo mientras yo estaba desplegado en Afganistán. Estos burócratas pomposos construyeron su paraíso suburbano perfecto en tierra robada, completo con Kerens en ropa de tenis patrullando en carritos de golf. Lo que no sabían es que soy ingeniero del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Esa pequeña represa de tierra en mi propiedad había estado esperando 45 años a que alguien lo suficientemente estúpido construyera río abajo. La audacia fue realmente algo digno de contemplar hasta que se abrieron las compuertas del aliviadero y su desarrollo de lujo probó por primera vez las inundaciones naturales. Todo esto iba a ser satisfactorio. ¿Desde dónde estás viendo? Deja un comentario abajo porque estás a punto de presenciar la derrota más hermosa de una JOA que involucra ley federal de aguas y gravedad. Permitting Present Arte a Diego Morales. Ese soy yo. 34 años, Cuerpo de Ingenieros del Ejército y propietario de tercera generación de 47 acres de tierra prime de Texas justo afuera de San Antonio. Mi abuelo, a quien todos llamábamos Tata, compró esta propiedad en 1955 cuando San Antonio aún era una ciudad universitaria tranquila, y los puestos de barbacoa superaban a las compañías tecnológicas por aproximadamente 1000 a 1. Tata era el tipo de hombre que creía en cuidar la tierra y a las personas en ella. En 1978, construyó una pequeña represa de tierra en nuestra propiedad. Nada elegante, solo buena ingeniería diseñada para recoger agua de lluvia para el ganado y ayudar a nuestros vecinos río abajo durante las temporadas secas. El Cuerpo de Ingenieros del Ejército incluso le ayudó con el diseño. Tata siempre decía que algún día los 40 acres de atrás valdrían algo especial, pero por ahora eran solo hermosas colinas ondulantes donde criábamos ganado y yo aprendí a cazar. Luego vinieron mis 2 giras en Afganistán donde me especialicé en gestión de agua e infraestructura. Resulta que construir pozos y manejar el flujo de agua en una zona de guerra te enseña una o dos cosas sobre cuán preciosa es realmente el agua limpia y cuán rápido la gente luchará por ella. Mientras estaba en mi segunda misión, Tata falleció. La propiedad pasó a un fideicomiso administrado por mi hermana bien intencionada pero abrumada Carmen, que vive en California y sabe tanto sobre las leyes de tierras de Texas como yo sé sobre surf. Ella contrató a una compañía local de administración de propiedades llamada Lone Star Land Services para manejar los impuestos y el mantenimiento. Los impuestos de propiedad se pagaron automáticamente. Pero aquí está la cosa, Carmen nunca revisó realmente la evaluación fiscal. Gran error. Entra nuestra villana, Margarita Maggie Espinosa, 52 años, presidenta de la JOA de Willow Springs Estates, y el tipo de mujer que maneja un BMW X7 blanco y trata los atuendos de tenis como ropa de negocios. Maggie tiene esa marca particular de dulzura pasiva-agresiva que las mujeres latinas perfeccionan alrededor de los 45 años. Ya sabes, el tipo donde sonreirán mientras te apuñalan por la espalda y de alguna manera hacen que suene como si te estuvieran haciendo un favor. Maggie está casada con el concejal de la ciudad Ricardo Rick Espinosa, lo que debería decirte todo lo que necesitas saber sobre cómo hace las cosas. Tiene una reputación por iniciativas de embellecimiento del vecindario, que es una forma elegante de decir forzar a salir a cualquiera que no encaje en su visión de perfección suburbana. El olor de su perfume caro no puede ocultar completamente el hedor del humo de cigarrillo y el sentimiento de superioridad que la sigue como una nube. Regresé de mi despliegue en agosto de 2023, listo para finalmente pasar tiempo real en la tierra del Tata. Conduje por ese familiar camino de grava, pasando el viejo roble donde había tallado mis iniciales cuando era niño, esperando ver los mismos pastizales ondulantes y esa pequeña represa de tierra brillando bajo el sol de Texas. En cambio, encontré equipos de construcción, camiones de concreto y estacas de topografía esparcidas por mis 40 acres de atrás como una especie de invasión suburbana. El crujido de la grava bajo mis botas se sintió diferente de alguna manera, más enojado. Podía saborear el polvo y mi propia furia creciente mientras marchaba hacia el capataz de construcción. Lo siento, amigo, dijo, sin verse nada arrepentido. Tenemos permisos y todo. Esta es propiedad de Willow Springs Estates ahora. Llamé a la policía. El oficial Martínez apareció y explicó con incomodidad obvia que la JOA había presentado una demanda de posesión adversa mientras yo estaba en el extranjero. Aparentemente, cuando nadie está usando activamente la tierra por un cierto periodo, y si puedes probar que la has estado mejorando, a veces puedes reclamar la propiedad. Es una ley antigua diseñada para evitar que la tierra quede vacía para siempre, pero se ha convertido en una herramienta favorita de desarrolladores y HOAs que buscan expandir su imperio.
Fue entonces cuando apareció Maggie, llegando en su carrito de golf como una especie de señora de la guerra suburbana. Su voz tenía esa dulzura almibarada que inmediatamente me hizo querer revisar mi billetera. Tu familia abandonó esta tierra, mijo, dijo, sonriendo como si me estuviera haciendo un favor. Solo la estamos poniendo a buen uso para la comunidad. El sabor metálico de la adrenalina golpeó mi lengua cuando me di cuenta de lo que había encontrado. Esto ya no era solo una disputa de propiedad. Era un caso federal. Pero espera, se pone mejor. Mientras estaba fotocopiando permisos en el tribunal, tropecé con una escritura de derechos de agua de 1923 enterrada en los registros antiguos. Mi bisabuelo había comprado derechos senior de agua para toda la cuenca del arroyo Sauce. Estos derechos eran más antiguos que la ciudad, más antiguos que el sistema municipal de agua del condado, más antiguos que cada una de esas mansiones sentadas en mi tierra. No solo estaban robando mi propiedad, estaban robando mi agua. Mientras tanto, Maggie estaba ocupada jugando a la víctima. Organizó una reunión de emergencia de la JOA sobre la estructura peligrosa de la represa, completa con un equipo de noticias local que obviamente había alertado por adelantado. La vi en las noticias de la noche, parada frente a su césped perfectamente cuidado, hablando sobre la seguridad de los niños y la seguridad del vecindario. Solo estamos preocupados por la seguridad de nuestros niños, dijo, secándose los ojos con un pañuelo. Esa represa parece lista para estallar, y tenemos familias viviendo justo río abajo. Lo gracioso sobre las noticias locales es que les encanta una buena historia, pero no siempre son geniales con la investigación de seguimiento. Si se hubieran molestado en verificar, habrían encontrado que mi represa había pasado su inspección de seguridad más reciente con colores voladores. Pero Maggie no había terminado. Publicó en la aplicación Nextdoor, ya sabes, esa vigilancia del vecindario digital donde los presidentes de JOA van a flexionar su autoridad pequeña. Su publicación advirtió sobre disputas agresivas de propiedad de individuos inestables en el área. Nunca mencionó mi nombre, pero no tuvo que hacerlo. En una comunidad tan pequeña, todos sabían exactamente de quién estaba hablando. El olor del escape de diésel mezclado con polen de cedro colgaba pesado en el aire de agosto mientras estaba parado en mi porche delantero cada noche viendo sus equipos de construcción trabajar turnos dobles. Estaban corriendo para terminar esas casas antes de que yo pudiera obtener cualquier tipo de orden judicial. Cada noche contaba nuevos cimientos. Cada noche el nivel del agua en la represa del Tata bajaba otra pulgada. Fue entonces cuando llamé a mi viejo compañero del ejército Tony Rodríguez, quien ahora trabaja para la división de aplicación de la EPA. 20 minutos al teléfono con Tony me enseñaron más sobre ley ambiental que 3 horas con ese abogado caro. Diego, dijo Tony, si están desviando una vía fluvial natural sin permisos federales, esa es una violación de la ley de agua limpia. ¿Y si tu represa tiene jurisdicción federal? No necesitó terminar la oración. Comencé a documentar todo. Cámaras de rastro alrededor del perímetro de la propiedad, fotos con marcas de tiempo de cada desviación de agua, mediciones de flujo en 3 puntos diferentes a lo largo del arroyo. Mi hermana Carmen llamó desde California, suplicándome que solo tomara el dinero y me fuera. Pero esto ya no era sobre dinero. Era sobre el crujido de la grava bajo botas de construcción que no tenían nada que hacer en mi tierra. Era sobre el sonido de los tacones de Maggie haciendo clic a través del mármol del tribunal durante audiencias de zonificación que nunca deberían haber ocurrido. Era sobre el sabor amargo del café del tribunal durante sesiones de investigación que revelaron cuán profunda era realmente esta corrupción. Pero más que todo, era sobre esa represa. El Tata la construyó para ayudar a la comunidad durante las temporadas secas. Por 45 años, había sido una fuente de vida para nuestros vecinos río abajo. La cuadrilla de Maggie la estaba convirtiendo en un estanque decorativo para mansiones. Aquí está la cosa sobre los derechos de agua en Texas, son más antiguos que los derechos de petróleo, más antiguos que los derechos minerales, y mucho más difíciles de robar. Pero tienes que saber cómo luchar por ellos. Mientras estaba parado allí viendo otro camión de concreto rugir pasando mi ventana de cocina, me di cuenta de algo importante. Esto no iba a ganarse en una sala de tribunal con abogados caros y escritos legales. Esto iba a ganarse con ingeniería. Maggie decidió subir la temperatura. Organizó lo que llamó una patrulla de seguridad del vecindario. 3 miembros de la junta de la JOA en camisas polo a juego que se estacionaron en la entrada de mi propiedad como una especie de punto de control suburbano. Fotografiaron a cada visitante, escribieron placas de matrícula y presentaron informes con el sheriff sobre actividad sospechosa. La campaña de acoso fue intimidación de libro de texto. Quejas de música fuerte cuando corría mi radio durante el trabajo de la granja. Estructuras antiestéticas, citaciones para mi casa de granja perfectamente funcional que había estado de pie desde 1962.
Peligros ambientales, informes sobre mi sistema séptico que había pasado inspección solo 6 meses antes. Pero la verdadera patada en los dientes vino cuando Rick usó su posición de concejal de la ciudad para ordenar una verificación de bienestar sobre mí a través de servicios de veteranos. Aparentemente, era un veterano problemático que podría estar luchando con problemas de reajuste. La trabajadora social que apareció se disculpó pero fue minuciosa. Tenía que marcar casillas en su portapapeles mientras Maggie miraba desde su carrito de golf como si estuviera supervisando una inspección militar. Fue entonces cuando comenzó el asalto burocrático coordinado. Inspector de edificios, jefe de bomberos, departamento de salud y control de animales, todos aparecieron el mismo día como una especie de equipo SWAT regulatorio. Cada uno encontró violaciones menores que requerían correcciones costosas. El inspector de edificios, que casualmente era compañero de bebida de Rick, declaró que mi Porsche delantero necesitaba 8,000 pesos en trabajo de cimientos. Reconocí la jugada de presión inmediatamente. Es la misma táctica que usan en zonas de guerra para presionar a funcionarios locales, abrumarlos con burocracia hasta que se rindan y cooperen. Pero dos pueden jugar ese juego. Mientras me estaban ahogando en papeleo, yo estaba haciendo algunas llamadas propias. Tony Rodríguez en la EPA estaba muy interesado en saber que la JOA de Maggie nunca había presentado la evaluación de humedales requerida antes de redirigir el arroyo Sauce. Resulta que cualquier desarrollo que redirija vías fluviales naturales requiere autorización ambiental federal, incluso en propiedad privada. Y las multas por violaciones empiezan en 50,000 pesos por día. El olor de concreto fresco curándose en el calor del verano me recordaba cada mañana que se me estaba acabando el tiempo. Pero mi investigación estaba dando frutos de maneras que Maggie nunca esperó. Descubrí que todo su desarrollo había sido construido en lo que el cuerpo de ingenieros clasificaba como una planicie de inundación de 100 años. Las compañías de seguros habían rechazado inicialmente la cobertura hasta que la JOA proporcionó un plan de mitigación de inundaciones. Su solución, desviar permanentemente el arroyo Sauce lejos de las nuevas casas y dejar que inundara mi propiedad en su lugar. Aquí tienes tu segunda pepita de conocimiento. El fraude de seguros en proyectos de desarrollo a menudo conlleva penalidades criminales, no solo civiles. Cuando los desarrolladores mienten sobre riesgos de inundación para obtener cobertura, eso es fraude postal federal. Mientras más profundo excavaba, más me daba cuenta de que este no era el primer rodeo de Maggie. Su JOA anterior en Houston había pagado una multa de 2.3 millones de pesos de la EPA por un esquema idéntico de desviación de arroyo. Había dejado la ciudad justo antes de los fiscales federales y establecido su negocio aquí en San Antonio, buscando nuevas víctimas. Mientras tanto, Maggie estaba esparciendo rumores sobre mi salud mental y tendencias violentas. Contrató a un investigador privado para desenterrar suciedad sobre mi servicio militar y organizó una petición exigiendo que la ciudad condenara mi propiedad como una molestia pública. Tenemos niños jugando en estos vecindarios, le dijo al periódico local. No podemos tener individuos inestables amenazando nuestra seguridad. Pero mientras ella estaba ocupada jugando a la víctima, yo estaba construyendo alianzas. Me conecté con otras víctimas de JOA a través de foros en línea y descubrí un patrón. La JOA de Maggie había absorbido 6 propiedades más pequeñas a través de tácticas similares en los últimos 3 años. Cada vez, la historia era la misma: presión, acoso, guerra burocrática y cambios misteriosos de zonificación que siempre parecían beneficiar a la compañía de construcción de Rick. Me asocié con mi vecina anciana, la señora Chen, cuyo jardín familiar se había marchitado desde la desviación del arroyo. Conocí a Miguel Santos, cuya granja familiar había sido resoneada fuera de existencia por Rick Espinosa hace 2 años. Estos no eran incidentes aislados. Eran parte de una apropiación sistemática de tierras que había estado ocurriendo durante años. La vibración de maquinaria pesada a través de los tablones del piso de mi casa de granja se convirtió en un recordatorio diario de por lo que estaba luchando. Cada mañana, miraba camiones de concreto rugir pasando mi ventana de cocina. Cada noche, documentaba el robo de agua que estaba matando lentamente la represa del Tata. Pero también me estaba preparando. Instalé medidores de flujo de agua en la salida de la represa y puntos de desviación del arroyo. Calculé el volumen exacto de agua siendo robada, 1.200 galones por día, valorados en 47,000 pesos anualmente en derechos de agua agrícola. La textura arenosa de la arena entre mis dedos mientras probaba sedimento del lecho del arroyo contaba la historia mejor que cualquier abogado podría. Esto no era solo robo. Era destrucción ambiental en una escala masiva. Y entonces recibí la carta certificada. La ciudad estaba planeando apoderarse de mi propiedad a través de dominio eminente por seguridad pública. La audiencia estaba programada en solo 2 semanas.
La cita de Maggie en el periódico dejó clara su estrategia: a veces tienes que proteger a la comunidad de sí misma. Pero mientras estaba parado en la ventana de mi dormitorio esa noche viendo nubes de tormenta acumularse en el horizonte, me di cuenta de algo importante. Esas no eran solo nubes de lluvia acumulándose. Eran oportunidad. Maggie se volvió nuclear. Rick aceleró una audiencia de dominio eminente programada para solo 2 semanas. Y de repente la JOA me estaba ofreciendo 180,000 pesos por propiedad evaluada en 890,000 pesos. El mensaje era claro: toma la oferta baja o piérdelo todo. El periódico local publicó un artículo de ataque que me hizo sonar como algún tipo de terrorista doméstico. Veterano problemático bloquea progreso comunitario, era el titular, completo con una foto que de alguna manera hizo que mi casa de granja pareciera una casa de crack y yo pareciera que no había dormido en semanas. Pero la jugada maestra de Maggie fue la sesión de fotos. La organizó perfectamente: 20 madres preocupadas sosteniendo niños cerca de la línea de mi propiedad con un fotógrafo profesional capturando sus rostros preocupados mientras mi casa de granja se alzaba amenazadoramente en el fondo. La publicación de Facebook se volvió viral con el hashtag #Protejamos nuestros niños. Nuestros niños merecen vecindarios seguros, le dijo al equipo de noticias del Canal 7, no cualesquiera que sean los problemas que él trajo de la guerra. ¿Sabes qué? Tenía razón sobre una cosa. Si traje algo de la guerra, traje la capacidad de reconocer cuando alguien está tratando de aplastarte con propaganda y las habilidades de ingeniería para hacer algo al respecto. Tony Rodríguez llamó con información que cambió todo. La EPA ya había abierto una investigación federal sobre desviaciones del arroyo Sauce basada en mi queja inicial. Pero aquí está lo bueno: la JOA anterior de Maggie en Houston enfrentó esa multa de 2.3 millones de pesos por exactamente el mismo esquema. Los crímenes ambientales federales siguen a individuos incluso cuando se mudan a nuevas jurisdicciones. Mientras Maggie estaba jugando a la víctima en redes sociales, yo estaba descubriendo que toda su casa de cartas financiera estaba construida sobre fraude. Los préstamos de construcción de la JOA estaban atados a valores de propiedad inflados, y los bancos habían requerido acceso garantizado de agua para aprobación de préstamos. Si esos derechos de agua revertían a mí, su propietario legítimo, todo el desarrollo se volvería financieramente bajo el agua. El sabor de la ironía amarga no se me perdió. Habían robado mi agua para hacer valiosa su tierra, y ahora su propia codicia los iba a ahogar. El pánico de Maggie empezaba a mostrarse. Me ofreció 400,000 pesos en efectivo, sin preguntas, fecha límite de 48 horas. Cuando rechacé, voló a California para acercarse a mi hermana Carmen con alguna historia triste sobre los problemas de salud mental de su hermano. Eso le salió espectacularmente mal. Carmen podría no conocer las leyes de tierras de Texas, pero conoce a su hermano. Me llamó riéndose: Diego, una mujer loca en ropa de tenis acaba de ofrecerse a ayudar con mi hermano veterano problemático. Le dije que si contacta a nuestra familia otra vez, llamaré al FBI. Pero mientras Maggie estaba ocupada haciendo enemigos, yo estaba haciendo aliados. Me asocié con la abogada ambiental Amanda Cruz, quien se especializaba en casos pro bono de derechos de agua. Juntos, formamos una coalición con granjeros río abajo que habían sido afectados por la desviación del arroyo. Miguel Santos trajo documentación histórica mostrando que su familia había usado agua del arroyo para agricultura desde 1887. La señora Chen proporcionó fotografías del jardín de su abuelo de los 1940s, alimentado por el mismo arroyo que ahora estaba alimentando las características decorativas de agua de Maggie. La sociedad Audubon local estaba particularmente interesada en saber que la desviación del arroyo había destruido hábitat crítico de anidación para varias especies de aves protegidas. Resulta que matar fauna silvestre protegida mientras cometes robo de agua tiende a obtener atención federal muy rápido. Durante mi reconocimiento nocturno, viejos hábitos del ejército, descubrí algo hermoso. La represa del Tata no era solo una estructura de tierra simple. El diseño original de 1978 incluía un sistema de aliviadero de emergencia con compuertas hidráulicas que no habían sido abiertas desde 1982. El eco hueco del agua fluyendo a través de esos canales subterráneos del aliviadero durante mis pruebas de medianoche me dijeron todo lo que necesitaba saber. El mecanismo aún era funcional y estaba diseñado exactamente para esta situación: inundación controlada para restaurar patrones naturales de flujo de agua. Calculé el volumen de agua necesario para restaurar el arroyo Sauce a su curso original, 2.8 millones de galones. La represa actualmente contenía 3.1 millones de galones gracias a lluvia reciente. Las matemáticas eran perfectas, pero el momento tenía que ser preciso.
Usando mi drone para reconocimiento aéreo, mapeé las ubicaciones exactas de esas nuevas cimentaciones de casas relativas al lecho original del arroyo. 5 casas fueron construidas directamente en el canal histórico de inundación. 3 más tenían sótanos debajo de la marca estacional de agua alta. Aquí está la parte hermosa: los equipos de construcción habían instalado lechos decorativos de arroyo usando concreto y piedras decorativas. Se veían bonitos, pero no estaban diseñados para manejar flujo real de agua. Mientras tanto, mi sistema de aliviadero fue diseñado por el cuerpo de ingenieros específicamente para manejo de inundaciones. Entonces, Maggie cometió su error más grande. Su equipo comenzó a instalar barreras permanentes de concreto para bloquear completamente el lecho original del arroyo. Esto haría inútil mi sistema de aliviadero y destruiría permanentemente el ecosistema río abajo. Pero también me dio la justificación perfecta para lo que estaba a punto de hacer. El servicio meteorológico predecía lluvias pesadas de septiembre, cobertura estacional perfecta para mantenimiento de emergencia de la represa. Mientras estaba parado en esos controles del aliviadero al atardecer, leyendo la entrada del diario del Tata sobre ayudar a vecinos durante sequías, la decisión se cristalizó. Hora de abrir las compuertas. Mientras excavaba a través de registros polvorientos del tribunal por tercera vez esa semana, encontré un documento mal archivado que cambió todo. Enterrado detrás de una pila de evaluaciones fiscales de 1979 estaba el convenio original de manejo de inundaciones agrícolas de la construcción de la represa del Tata. El lenguaje era hermoso en su simplicidad: los operadores de represa mantendrán patrones naturales estacionales de flujo para preservar derechos de agua agrícola río abajo a perpetuidad. Esto no era solo permiso para manejar inundaciones. Era una obligación legal que tenía precedencia sobre cualquier acuerdo de JOA u ordenanzas de la ciudad. Pero la investigación de Amanda Cruz descubrió algo aún más dañino. Las aplicaciones de seguro de la JOA contenían mentiras completas. Habían reclamado ningún riesgo de inundación estacional y desviación permanente de arroyo aprobada por todas las agencias para asegurar 47 millones de pesos en cobertura. Aquí tienes tu tercera pepita de conocimiento: el fraude de seguros en proyectos de desarrollo a menudo conlleva penalidades criminales, no solo civiles. Cuando mientes a compañías de seguros sobre riesgos ambientales, eso es fraude postal federal con tiempo de prisión obligatorio. Mientras más profundo excavábamos, más se desmoronaba todo el esquema. La compañía de construcción de Rick Espinosa no era solo el contratista para el desarrollo de la JOA. Era el inversionista primario. Cada casa construida en mi tierra robada ponía dinero directamente en su bolsillo. Y aquí está lo bueno: nunca se había recusado de una sola votación del consejo de la ciudad que beneficiara su proyecto. Tony Rodríguez compartió hallazgos de la EPA que hicieron hervir mi sangre. La desviación del arroyo había matado toda la población de lobina de Guadalupe, una especie protegida que había prosperado en el arroyo Sauce por generaciones. Texas Parks and Wildlife había documentado la muerte de peces, pero de alguna manera el informe se perdió en la oficina de Rick antes de que pudiera desencadenar procesamiento federal. No solo estaban robando tierra y agua, estaban destruyendo todo un ecosistema. Pero la pistola humeante real vino de los contactos bancarios de Amanda. Los préstamos de construcción fueron asegurados por evaluaciones ambientales fraudulentas que reclamaron que la desviación del arroyo era una medida temporal de construcción. A los bancos les dijeron que el agua sería devuelta a su flujo natural una vez que la construcción estuviera completa. Si esos derechos de agua revertían a mí, todo el desarrollo violaría regulaciones federales de préstamos. Los bancos podrían exigir repago completo inmediato de 12 millones de pesos en préstamos de construcción. Fue entonces cuando encontré los diarios escritos a mano del Tata en el ático de la casa de granja. Su entrada de 1980 me partió el corazón: abrí aliviadero hoy, ayudé a la Granja Santos y 3 otras a pasar sequía. Eso es lo que hacen los vecinos. La represa nunca fue sobre el beneficio de nuestra familia. Era sobre servicio comunitario. Ayudar a vecinos río abajo a sobrevivir sequías y manejar inundaciones para proteger a todos en la cuenca hidrográfica. Leyendo esos diarios, me di cuenta de lo que Maggie realmente había robado. No era solo tierra o agua. Eran 45 años de cooperación comunitaria que mi abuelo había construido de vecino en vecino. Mi análisis de ingeniería confirmó lo que había sospechado. La desviación del arroyo de Maggie estaba creando un peligro de inundación río arriba. Durante lluvias pesadas, el agua redirigida se acumularía en áreas residenciales. El lecho original del arroyo había proporcionado control natural de inundaciones para toda la cuenca hidrográfica, y mi sistema de aliviadero era la única manera de manejar de manera segura las inundaciones estacionales. La presión de la línea de tiempo era aplastante. Las lluvias de septiembre se predijo que serían las más pesadas en 7 años.
Si esperaba a que el sistema legal moliera a través de apelaciones e investigaciones federales, las inundaciones naturales ocurrirían de todos modos, potencialmente causando daño real a la propiedad. Pero si actuaba ahora, podía controlar el momento y la intensidad. Una liberación controlada del aliviadero demostraría patrones naturales de inundación sin poner en peligro a nadie mientras probaba que el desarrollo de la JOA violaba la ley ambiental federal. Parado en esos controles del aliviadero al atardecer, sosteniendo el diario del Tata, la claridad moral me golpeó como un rayo. Esto ya no era sobre venganza. Era sobre restaurar el orden natural que había sostenido esta comunidad por generaciones. Maggie había destruido sistemáticamente la comunidad agrícola local. Miguel Santos perdió la granja centenaria de su familia. El jardín ancestral de la señora Chen se marchitó sin agua del arroyo. 3 otras familias fueron forzadas a vender propiedades generacionales a los esquemas de dominio eminente de Rick. Pero los investigadores ambientales federales estaban programados para visitar el próximo mes. Momento perfecto. Si podía demostrar patrones naturales de inundación antes de su inspección, probaría que el desarrollo de la JOA violaba múltiples leyes federales. El olor a humedad de fluido hidráulico viejo y los mecanismos de control de la represa me recordaron que este equipo fue construido para durar. El Tata lo había diseñado exactamente para este momento cuando alguien necesitaría defender el arroyo y la comunidad que dependía de él. Mientras las nubes de tormenta se acumulaban en el horizonte, tomé la decisión que cambiaría todo. Hora de honrar el legado del Tata y abrir esas compuertas. No simplemente abres una represa sin un plan. Esto no era venganza. Era una operación militar con cobertura legal, justificación ambiental y apoyo comunitario. Primero, reuní mi equipo. Amanda Cruz coordinó la estrategia legal, presentando quejas federales adicionales para asegurar máxima atención mediática cuando el aliviadero se abriera. Tony Rodríguez proporcionó cobertura federal, garantizando que los investigadores de la EPA fueran testigos de lo que él llamó nuestra demostración de inundación natural. Amanda contactó a reporteros ambientales del San Antonio Express News y estaciones de TV locales. Miguel organizó para que miembros de la comunidad fueran testigos de la restauración de agua agrícola. La estrategia era simple: controlar la narrativa antes de que Maggie pudiera darle el giro de veterano peligroso aterroriza vecindario. Nuestra red de inteligencia era sacada directamente de una novela de espías. La señora Chen monitoreó la actividad de la JOA a través de la red de chismes del vecindario. Nunca subestimes a las viejitas con tiempo en sus manos. La mesera del café local, que casualmente era prima de Miguel, reportó sobre reuniones a puerta cerrada del consejo de la ciudad. Mi compañero del ejército en Fort Sam Houston proporcionó apoyo de drone de vigilancia para documentación legal. Mientras yo estaba reconstruyendo controles del aliviadero con sistemas hidráulicos modernos, Amanda estaba librando guerra financiera. Contactó compañías de seguros con evidencia de aplicaciones fraudulentas, organizó para que reguladores bancarios revisaran documentación de préstamos de construcción, y preparó quejas de denunciantes sobre los conflictos de interés de Rick. La belleza estaba en la coordinación de tiempo. El servicio meteorológico confirmó lluvias pesadas en 72 horas. Amanda programó inspección ambiental federal para la misma semana. Miguel organizó para que el agente de extensión agrícola documentara beneficios río abajo. Una tormenta perfecta de clima natural, supervisión federal y apoyo comunitario, todo convergiendo en exactamente el momento correcto. Pero conocía la psicología de Maggie. Siempre escalaba cuando estaba presionada. Así que me preparé para sus respuestas predecibles: reunión de emergencia de JOA, campaña de difamación mediática, probablemente una orden de restricción presentada a través de su amigo juez corrupto. Amanda redactó respuestas legales preventivas para cada ataque esperado. La preservación de evidencia era crucial. Compilé documentación fotográfica comprensiva de la desviación actual del arroyo, grabé testimonio en video de granjeros y vecinos afectados, y reuní fotografías históricas mostrando el lecho original del arroyo y patrones estacionales de inundación. Amanda aseguró todo en documentos de Tribunal Federal para Protección Legal. Los protocolos de seguridad incluyeron coordinación con el Departamento de Bomberos Voluntarios, comunicación con residentes río abajo, y avisos detallados publicados en inglés y español. Incluso creé un plan de evacuación que no necesitaríamos solo para demostrar manejo responsable. La guerra económica era la especialidad de Amanda. Alertó a reguladores bancarios estatales sobre irregularidades de préstamos de construcción, contactó al fiscal general de Texas sobre evidencia de fraude de seguros, y preparó una demanda civil Rico alegando un patrón de crimen organizado. Aquí tienes otra pepita de conocimiento: la presión regulatoria coordinada a menudo fuerza acuerdos más rápido que demandas individuales.
Cuando múltiples agencias investigan simultáneamente, los demandados no pueden luchar en todos los frentes. El olor de WD-40 y aceite de máquina llenó el aire vespertino mientras reparé todo el equipo de la represa y probé las compuertas del aliviadero bajo flujo mínimo. Todo funcionó perfectamente. El Tata había construido este sistema para durar. Abastecí la casa de granja con suministros para un potencial asedio, sabiendo que Maggie trataría todo para detenerme. Amanda presentó órdenes de protección judicial previniendo interferencia con operaciones legales de represa. Establecimos comunicaciones seguras usando radio encriptado de grado militar. Mientras estaba parado en esos controles para la verificación final del equipo, viendo nubes de tormenta construirse en el horizonte, todo se sintió alineado. El pronóstico del tiempo confirmó lluvias pesadas en 48 horas. Investigadores federales llegarían en 36 horas. Maggie estaba programada para su aparición en programa matutino en 24 horas, probablemente planeando otro ataque a mi carácter. El momento era perfecto. El amanecer de mañana traería justicia. Y 45 años de agua robada de vuelta a donde pertenecía. La desesperación de Maggie alcanzó nuevos niveles cuando contrató seguridad privada para patrullar el perímetro de mi propiedad. Estos no eran solo policías de alquiler con linternas. Eran los mismos van-naves de equipo táctico que trabajan con tratos militares privados y piensan que las disputas de Hoa son zonas de combate. Mis cámaras de rastro los atraparon con las manos en la masa tratando de sabotear los mecanismos de control del aliviadero a las 2 de la mañana. Un genio fue atrapado en video intentando atascar mezcla de concreto en las líneas hidráulicas mientras su compañero servía como vigía. Tony Rodríguez había alertado al departamento del sheriff y el deputy Rodríguez estaba esperando en las sombras cuando hicieron su movimiento. El arresto fue hermoso. El señor Chaleco Táctico reclamó que estaban protegiendo infraestructura comunitaria de un individuo inestable, pero es difícil explicar por qué llevas una bolsa de concreto de fragüe rápido a las 2 de la mañana. La ofensiva mediática de Maggie fue aún más desesperada. Apareció en el programa matutino de San Antonio usando su mejor ropa dominical y hablando en esa voz temblorosa que usan los políticos cuando quieren parecer víctimas. Los veteranos necesitan apoyo de salud mental, no armas, le dijo al presentador, secándose los ojos con un pañuelo. Este hombre aprendió a usar el agua como arma en Afganistán, y ahora está amenazando con lavar las casas de los niños. Rick proporcionó testimonio experto como ingeniero de la ciudad sobre riesgos catastróficos de falla de represa, convenientemente olvidando mencionar que mi represa había pasado cada inspección de seguridad por 45 años. Pero mientras Maggie estaba jugando a la víctima en televisión, mi entrenamiento de vigilancia estaba pagando dividendos. Documenté cada intento de sabotaje, cada entrada ilegal, cada pieza de evidencia que más tarde probaría conspiración criminal. Tony reveló que investigadores federales habían estado interceptando el teléfono de la oficina de Rick como parte de una investigación de corrupción en curso. Esta gente estaba más desesperada de lo que había realizado. El asalto legal vino después. Rick aceleró una audiencia de orden de restricción de emergencia para las 6 de la mañana siguiente, claramente esperando tomarnos desprevenidos. El juez Enrique Walls, compañero de golf de Rick que había recibido 15,000 pesos en contribuciones de campaña de la compañía de construcción de Rick, accedió a escuchar la moción de seguridad pública de emergencia. Amanda descubrió la conexión de corrupción e inmediatamente presentó para la recusación de Walls, pero sabíamos que el arreglo estaba hecho. Si no podían detener la apertura del aliviadero legalmente, lo detendrían a través de un juez corrupto. Mientras tanto, Maggie organizó una patrulla de seguridad del vecindario para rodear físicamente mi propiedad. 20 residentes de la Hoa aparecieron con sillas plegables, coolers y señales de "protejamos a nuestros niños", planeando transmitir en vivo la apertura del aliviadero como terrorismo ambiental. La óptica era perfecta para su narrativa, familias suburbanas con niños versus veterano peligroso con una represa. Pero Miguel Santos también había estado ocupado. Trajo 30 granjeros y familias para apoyar lo que llamamos restauración de agua agrícola. La señora Chen organizó una contramanifestación con fotos históricas mostrando el arroyo en su estado natural. Amanda organizó para que representantes de la Sociedad Audubon y Sierra Club asistieran. Dos narrativas competidoras estaban a punto de colisionar: veterano ataca familias versus comunidad protege derechos de agua. El sabotaje técnico escaló cuando el metraje de seguridad reveló que alguien había vertido mezcla de concreto en el canal del aliviadero durante la noche, creando un bloqueo diseñado para causar peligro real de inundación si abría las compuertas. Esto no era solo acoso. Era intento de asesinato disfrazado de vandalismo. Trabajé toda la noche con un martillo neumático portátil, limpiando el sabotaje mientras documentaba cada pedazo de concreto como evidencia.
El sabor metálico del agotamiento mezclado con furia mientras me daba cuenta de cuán lejos estaban dispuestos a llegar. Rick usó sus poderes de emergencia del Consejo de la Ciudad para declarar mi propiedad un peligro público inminente, autorizando al Departamento de Bomberos a asegurar la estructura peligrosa de la represa. El jefe de bomberos Martínez, uno de los pocos funcionarios honestos que quedaban en la ciudad, me advirtió privadamente que esto era puramente político. Diego, tienes tal vez 6 horas antes de que me fuercen a intervenir, dijo. Haz que cuente. El avance de la investigación de seguros vino en el momento perfecto. Los informes de fraude de Amanda desencadenaron una investigación estatal y la Comisión de Seguros de Texas congeló todas las pólizas de seguro de desarrollo de la JOA. Sin seguro válido, la compañía de construcción enfrentó paro inmediato de trabajo. La presión financiera finalmente estaba golpeando donde dolía, las billeteras de Maggie y Rick. Tony movió la inspección de la EPA 24 horas debido a informes creíbles de sabotaje. Agentes federales ahora estaban en ruta, llegando a las 8 de la mañana. Si el aliviadero se abría durante su inspección, se convertiría en evidencia federal de manejo apropiado de agua. Pero la jugada final de Maggie fue la más cruel. Contactó servicios de salud mental de veteranos, reclamando que había hecho amenazas de suicidio y necesitaba una retención psiquiátrica involuntaria. La trabajadora social del VA llegó a mi casa de granja a las 5:30 de la mañana justo cuando me estaba preparando para la operación del aliviadero. Tuve que convencerla de que era mentalmente competente mientras simultáneamente me preparaba para inundar una subdivisión. No exactamente una conversación normal de martes por la mañana. Carmen llamó desde California, su voz quebrándose. No puedo perder a mi hermano también. Por favor, Diego. Esto no es lo que el Tata habría querido. Por un momento, casi me quebré. Entonces encontré la entrada final del diario del Tata sobre enfrentarse a matones, y mi resolución se endureció como concreto. A veces tienes que inundar el valle para salvar el arroyo. A las 7:02 de la mañana, con agentes federales observando y el sol matutino pintando el cielo naranja, abrí las compuertas del aliviadero al 25% de capacidad. El sonido fue magnífico. No la avalancha violenta de destrucción, sino el susurro gentil del agua regresando a casa. Por primera vez en 18 meses, el arroyo Sauce comenzó a fluir en su lecho original, exactamente donde la naturaleza lo había intentado. Miguel Santos se arrodilló junto al arroyo restaurado y tomó el agua clara en sus manos curtidas, lágrimas corriendo por su rostro. Esta es el agua que alimentó la granja de mi abuelo por 60 años, susurró. La reacción de Maggie fue inmediata y predecible. Le gritó a los agentes federales que arrestaran al terrorista, su compostura cuidadosamente compuesta del programa matutino quebrándose como pintura barata. La agente de Pasar aquí me explicó calmadamente, señora, este caballero tiene el derecho legal de operar su sistema de control de inundaciones agrícolas. Pero Maggie estaba transmitiendo en vivo en Facebook, su voz subiendo a histeria casi. Está inundando las casas de nuestros niños. Esto es lo que pasa cuando dejamos que veteranos inestables tengan armas. Excepto que el agua no estaba inundando nada. Estaba fluyendo exactamente donde pertenecía, en el lecho original del arroyo que su desarrollo había bloqueado ilegalmente. Los helicópteros de noticias locales circularon arriba, transmitiendo la operación del aliviadero en vivo. El reportero del San Antonio Express News estaba entrevistando a granjeros río abajo sobre su acceso restaurado de agua cuando Maggie trató de secuestrar la entrevista. Este veterano está usando entrenamiento militar para atacar civiles, chilló. El reportero, claramente confundido, preguntó, señora, el agua está fluyendo en el lecho original del arroyo. ¿Cómo exactamente es esto un ataque? Podías casi escuchar la narrativa de Maggie colapsando en tiempo real. Rick estaba frenéticamente llamando al juez Walls, gritando en su teléfono sobre valores de propiedad y contribuciones de campaña. Ese psicópata está destruyendo millones en valor de propiedad, gritó, aparentemente olvidando que Amanda estaba grabando la conversación desde los escalones del tribunal. Aquí tienes una pepita legal para ti. Texas es un estado de consentimiento de una parte, lo que significa que solo necesitas el permiso de una persona para grabar una conversación telefónica, y esa persona puede ser tú mismo. La validación de ingeniería fue hermosa. La agente de EPA midió el flujo de agua y confirmó que coincidía exactamente con patrones estacionales históricos. Tony Rodríguez documentó todo. Así es como el arroyo fluyó naturalmente antes de la desviación de 2022. Las agencias federales priorizan el flujo natural de agua sobre la conveniencia de desarrollo. Y estábamos probando ese principio en tiempo real. El sistema de irrigación del jardín de la señora Chen se llenó por primera vez en 18 meses. 3 granjas río abajo reportaron acceso restaurado de agua a sus estanques de ganado.
El dueño del café local trajo café y colaches caseros para todos, diciendo, mi papá trabajó la tierra aquí. Así es como debería ser. Incluso algunos de los partidarios de Maggie comenzaron a irse silenciosamente cuando se dieron cuenta de que no había casas realmente inundadas. Resulta que es difícil mantener indignación justa cuando el desastre que estás protestando es solo agua fluyendo donde el agua naturalmente fluye. El colapso del seguro se aceleró cuando la compañía de construcción recibió una orden de cese y desista de investigadores estatales. Todo el trabajo paró en el desarrollo de la JOA pendiente la investigación de fraude. Maggie descubrió que su propio seguro de propietario podría ser anulado debido a reclamaciones fraudulentas de acceso de agua. La casa de cartas financieras se estaba colapsando más rápido que una represa hecha de naipes. Pero Maggie no había terminado de pelear. Llamó a Rick en pánico. Trae tus camiones aquí y bloquea ese aliviadero. Rick, aparentemente no habiendo aprendido nada del arresto de su equipo de seguridad, envió 3 camiones de concreto para, accidentalmente, derramar sus cargas a través del lecho del arroyo. Agentes federales inmediatamente arrestaron a los conductores de camiones por interferir con una investigación ambiental federal. Resulta que interferir con la aplicación ambiental federal es un delito grave, no un asunto civil. El éxito técnico fue todo lo que había calculado. El flujo de agua se estabilizó en niveles óptimos para necesidades agrícolas y ambientales. No hubo inundación de áreas residenciales. El arroyo se mantuvo dentro de sus bancos naturales, exactamente como 45 años de patrones estacionales habían probado que lo haría. Mi ingeniería del Cuerpo de Ingenieros del Ejército había sido perfecta. Las consecuencias políticas fueron rápidas. El concejal Martínez llegó y públicamente exigió la renuncia inmediata de Rick. Esta corrupción ha hecho de nuestra ciudad una burla, anunció a los medios reunidos. Se acabó. Los investigadores federales expandieron su investigación para incluir cargos Rico por fraude sistemático de tierras. Tony me dijo después, esta es la pistola humeante que necesitábamos para procesamiento criminal. Pero el momento más dulce vino cuando Maggie se dio cuenta de que su inversión de 2.3 millones de pesos ahora no valía nada sin acceso fraudulento de agua. Me gritó a través del arroyo, has destruido todo. 35 familias. Mi respuesta fue calmada, medida, y lo suficientemente fuerte para que cada cámara la captara. No, señora. Restore to do. Sus familias pueden comprar derechos de agua legalmente como todos los demás tienen que hacerlo. Maggie se fue furiosa, amenazando demandas federales que nunca se materializarían. Mientras la familia extendida de Miguel llegó con tamales caseros y cerveza fría, y la señora Chen trajo una ceremonia de techina tradicional para bendecir el arroyo restaurado, me di cuenta de algo importante. Esto nunca fue sobre venganza. Fue sobre comunidad. El tipo que el Tata había construido de vecino en vecino. Una sequía a la vez, un acto de generosidad a la vez. La narrativa mediática había cambiado completamente. Los grupos ambientales aclamaron la operación del aliviadero como un modelo para restauración de ecosistemas. La historia original de Veterano inunda vecindario se convirtió en Comunidad reclama agua robada. A veces la verdad fluye tan naturalmente como el agua encontrando su camino a casa. La sala del juez Walsh a las 2 de la tarde estaba empacada más apretada que una lata de sardinas. Equipos de medios, granjeros, residentes de JOA y agentes federales llenaron cada asiento con multitudes de desbordamiento mirando a través de las ventanas. Podía sentir la electricidad en el aire. Esta no era solo una audiencia legal. Era un ajuste de cuentas comunitario. Maggie llegó con un ejército de trajes de 3 piezas, abogados de Houston de alto poder, testigos expertos y suficiente poder legal para derribar un gobierno pequeño. Cambió su ropa de tenis por un vestido negro conservador y perlas, jugando el papel de líder comunitaria preocupada defendiendo familias inocentes. Yo aparecí con Amanda usando una camisa sencilla abotonada y el viejo sombrero vaquero del Tata. A veces la mejor armadura es solo estar cómodo en tu propia piel. La galería estaba dividida como una boda que salió mal. Partidarios de la JOA a la izquierda apretando sus señales de «protejamos a nuestros niños», comunidad agrícola a la derecha con manos curtidas y rostros determinados. El abogado de Maggie abrió con drama, presentando fotos de sitios de construcción lodosos y reclamando 2.7 millones de pesos en daño por inundación de mi operación del aliviadero. Trajeron a un psiquiatra que nunca me había conocido, pero estaba feliz de diagnosticar fantasías de venganza de combate basado en recortes de periódico. Su señoría, declaró el abogado, gesticulando hacia mí como si fuera un criminal de guerra, este veterano perturbado está usando conocimiento de ingeniería militar para aterrorizar familias inocentes. Ha convertido el agua en un arma de destrucción masiva. El tribunal zumbó con susurros hasta que Amanda se paró para nuestra respuesta.
Presentó el Convenio de Manejo de Inundaciones Agrícolas de 1978 que legalmente requería inundaciones estacionales. La agente de EPAQUIM tomó el estrado y testificó que mi operación del aliviadero había restaurado patrones naturales de flujo de agua sin causar ningún daño real a la propiedad. Fotografías históricas probaron que los niveles actuales de agua coincidían con 60 años de patrones estacionales naturales. Aquí tienes tu pepita final de conocimiento. La documentación legal de derechos de agua siempre triunfa sobre reclamaciones de desarrollo recientes, especialmente cuando tienes agencias ambientales federales respaldando tu posición. Entonces Tony Rodríguez tomó el estrado como oficial de aplicación de la EPA. Su testimonio fue devastador. El desarrollo de la JOA había violado 3 leyes ambientales federales separadas, cometido fraude sistemático de seguros y destruido hábitat de fauna silvestre protegida. El juez Walz se retorció en su asiento mientras crímenes federales fueron detallados en su tribunal. Podías verlo calculando si su lealtad política a Rick valía procesamiento federal potencial por obstrucción de justicia. El punto de quiebre vino cuando Amanda llamó a Rick como testigo. Bajo juramento, admitió acelerar cambios de zonificación mientras yo estaba desplegado en el extranjero y reveló su participación financiera en la compañía de construcción. Cuando Amanda reprodujo la conversación telefónica grabada sobre destruir valores de propiedad, Rick explotó. «Esto es una trampa federal», gritó, corriendo hacia la salida. «No hicimos nada malo». Sus propias palabras capturadas en audio probaron la conspiración mejor que cualquier fiscal podría. Pero el verdadero poder emocional vino del testimonio comunitario. Miguel Santos describió 3 generaciones de agricultura destruidas por la desviación del arroyo, su voz quebrándose mientras hablaba sobre los sueños de su abuelo muriendo con el agua robada. La señora Chen mostró fotografías de su jardín familiar, exuberante y verde antes de la desviación, marrón y marchito después. Su dignidad silenciosa habló más fuerte que cualquier argumento legal. El jefe de bomberos Martínez testificó que la operación del aliviadero fue ejecutada profesionalmente con 0 violaciones de seguridad. Los propietarios río abajo confirmaron que su acceso de agua agrícola había sido completamente restaurado. Entonces Maggie tomó el estrado para lo que se convirtió en su actuación final. «Regresó de la guerra dañado, su señoría», dijo, señalándome con dedos temblorosos. «Está tomando venganza en familias inocentes usando guerra psicológica contra niños». Reclamó que había amenazado su seguridad y describió la operación del aliviadero como terrorismo ambiental diseñado para destruir valores de propiedad y traumatizar residentes. Cuando Amanda me llamó para testificar, el tribunal se quedó en silencio. Presenté los diarios del Tata documentando 40 años de compartir agua comunitaria, expliqué mis cálculos de ingeniería del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, y hablé directamente al juez Walz. «Su señoría, no inundé a nadie. Restauré un arroyo que fue robado de mi familia y esta comunidad por 45 años». El momento de micrófono se cayó cuando Amanda presentó evidencia final, documentación de la JOA anterior de Maggie en Houston pagando 2.3 millones de pesos en multas de EPA por un esquema idéntico de desviación de arroyo. El fiscal federal se paró y anunció una investigación criminal sobre conspiración de fraude de agua interestatal. El tribunal estalló cuando el alcance de la corrupción se volvió claro. El juez Walz no tuvo elección. Negó todas las solicitudes de orden de restricción, dictaminó que mi operación del aliviadero era legal y beneficiosa, y ordenó a la JOA cesar toda interferencia con investigaciones ambientales federales. Su advertencia a Rick fue puntiaguda: este tribunal no obstruirá la aplicación ambiental federal legítima. Mientras agentes federales escoltaron a Rick del tribunal mientras investigadores bancarios servían órdenes adicionales, Maggie se encontró rodeada de reporteros sin dónde esconderse. Rechazó todo comentario y se alejó rápidamente en su BMW, probablemente ya llamando compañías de mudanza. Emergía multitudes vitoreando de granjeros, ambientalistas y curiosos pueblerinos que habían presenciado justicia fluyendo tan naturalmente como agua encontrando su camino a casa. Amanda anunció la investigación federal Rico en una conferencia de prensa improvisada, mientras Miguel me agradeció en nombre de cada familia afectada. Mi declaración fue simple: esto nunca fue sobre venganza. Fue sobre hacer lo correcto por la tierra y las personas que dependen de ella. 6 meses después, la justicia fluyó. 6 meses después, la justicia fluyó tan naturalmente como el arroyo restaurado. Rick Espinosa se declaró culpable de cargos federales de conspiración y recibió 3 años en prisión federal. Maggie enfrentó 8.7 millones de pesos en penalidades civiles y se declaró en bancarrota más rápido que agua corriendo por un aliviadero abierto. La compañía de construcción pagó 12 millones de pesos en multas de EPA y fue prohibida de todo trabajo de contratos federales.
La JOA se disolvió completamente y los residentes formaron una nueva asociación comunitaria enfocada en administración ambiental en lugar de tiranía suburbana. El valor de mi propiedad se restauró a 1.2 millones de pesos después de que la designación ambiental federal la hizo más valiosa que cualquier desarrollo suburbano podría. Los 340,000 pesos del acuerdo de la investigación de fraude de seguros fueron a una buena causa. Compré la granja familiar de Miguel en subasta de impuestos y se la devolví libre de deudas. La restauración ambiental a menudo aumenta los valores de propiedad más que el desarrollo jamás podría. La transformación comunitaria fue la verdadera victoria. El arroyo restaurado ahora atrae ecoturismo, kayak, observación de aves y pesca donde se suponía que estarían las mansiones. El jardín de la señora Chen se convirtió en un sitio de demostración para agricultura sostenible. Y 3 granjas río abajo reportaron sus mejores rendimientos de cultivos en una década. El café local se convirtió en cuartel general no oficial de la Asociación de Restauración del Arroyo Sauce, donde granjeros y ambientalistas planearon la siguiente lucha contra el robo corporativo de agua. El éxito ambiental excedió toda expectativa. Las poblaciones protegidas de lobina de Guadalupe se recuperaron a niveles pre-desviación en 4 meses. La Sociedad Audubon documentó 12 especies de aves regresando al hábitat de humedal restaurado. Texas Parks and Wildlife designó el arroyo como un corredor crítico de fauna silvestre, asegurando protección permanente. Mi operación del aliviadero se convirtió en un estudio de caso en el manual de entrenamiento del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. A veces la mejor venganza es solo hacer tu trabajo correctamente. El legado personalmente, encontré paz que no sabía que me faltaba. Renové la casa de granja del Tata usando técnicas de construcción sostenibles y Carmen regresó de California para ayudar a manejar nuestro creciente negocio de agroturismo. Amanda y yo, digamos que luchar contra crímenes ambientales juntos crea un vínculo bastante fuerte. Los efectos expansivos se extendieron por Texas como agua encontrando nuevos canales. Los grupos ambientales usan el modelo del arroyo Sauce para desafiar diversiones ilegales en todo el estado. Las agencias federales citan nuestro caso en nuevas directrices de aplicación de derechos de agua. Me he convertido en un consultor no oficial para comunidades luchando contra el abuso de JOA y el teléfono suena constantemente. Establecimos la beca ambiental del Tata Morales para estudiantes rurales estudiando gestión de agua. María, la hija de Miguel, fue la primera beneficiaria y ahora está estudiando ingeniería ambiental en UT San Antonio. Quiere proteger cuencas hidrográficas por todo Texas de gente como Maquie. El Festival Anual de Días del Arroyo celebra la restauración y resistencia comunitaria con comida local, educación ambiental y servicios de apoyo a veteranos. Recaudamos dinero para un fondo de defensa legal de derechos de agua que ya ha ayudado a 6 otras comunidades a luchar contra el robo corporativo. Mi parte favorita, niños nadando en el arroyo donde se suponía que se construirían casas, chapoteando en agua que fluye libre porque una comunidad se mantuvo unida.